Mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana, Cristo mi Pastor. La gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo soy el pastor Pedro Lino. Yo estuve en Chile por aproximadamente 8 años y fui cuidado muchas veces por esta iglesia. En la primera vez en la plantación de la iglesia de Peñalolén, la iglesia Cristo el Señor. E a segunda vez aí em uma parceria juntamente com vocês na segunda igreja presbiteriana de Santiago. Assim que é uma grande alegria para mim estar com vocês. Uma grande alegria esta invitação que o pastor Danilo me ha hecho. Agradeço a ele, ao consistório, por esta invitação de predicar a palavra de Deus. Assim que echo de menos a muitos de vocês. Muitos de vocês que eu conheci, que estuve comigo a mi lado, que me ajudaram, que me ensinaram. Assim que grande saludo a toda a igreja. E é uma alegria para mim estar aqui hoje para predicar a palavra de Deus. Para predicar a palavra a seu coração. Que o Espírito Santo haga com que minhas palavras cheguem a seu coração e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim que eu harei a leitura de los versos del capítulo 50, de los versos 15 em delante, e me gostaria que vocês acompanharam comigo a leitura. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se prostraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en el Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Manquir, hijo de Manasés. Nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en el Egipto. Mis amados hermanos, oremos para que el Señor nos traga la iluminación del texto y que la palabra del Señor llegue a los corazones de los hermanos y de aquellos que escuchan esta palabra. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Dios amado, por esta oportunidad que tenemos de predicar tu palabra. Padre amado, esté ahora neste momento com os hermanos, com as hermanas que nos escuchan, nos ven. Dios amado, que o Senhor traga-les uma palavra que vai impactar seus corações, para que a través de ellos tu nombre seja glorificado e pessoas sejam salvadas e homens e mulheres sejam liberados de todas as cadenas do inferno. Nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, o único e suficiente Salvador de nuestras almas. Em nome dele que oramos. Amém. Mis amados hermanos e hermanas,
vivimos dias muito difíceis, dias em que a pandemia está sobre todos e em todas as partes. Muita gente com medo, muita gente vivendo de uma maneira às vezes rara. Às vezes as pessoas estão se distanciando, não somente o distanciamento social, mas também a distância emocional, a distância espiritual. Algumas pessoas estão a enfriar-se. Nós estamos mirando uma realidade muito dura, uma realidade de tristeza, uma realidade de enfermidade. E a igreja é chamada a passar por todo isso. A igreja é chamada a estar em todas estas coisas, mirando a su Senhor, mirando a Jesucristo, el nuestro único y suficiente Salvador. El texto que nosotros tenemos delante de nosotros es un texto que habla de la manera como José trató a sus hermanos, la manera como José fue usado por Dios para bendecir a sus hermanos y para bendecir mucha gente y para bendecir a las personas que estaban cerca de él y también aquellas que no estaban cerca de él. Nosotros vimos que José es un tipo de Cristo. Él representa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que nosotros miramos aquí son actitudes de un hombre de Dios, actitudes de Cristo que nosotros debemos imitar. Devemos imitar a José em suas atitudes, porque José está aqui como aquele que atua como Cristo actuaria no Antigo Testamento. E como Cristo actuaria também hoje, em meio de uma pandemia, em meio de dificuldades, em meio de extremismos, de polarização, de ódio, de pessoas com rabia umas das outras. Como nós podemos actuar mirando para esse texto? O texto habla de José que sofreu em la mano de seus hermanos, que os hermanos hablavam em matarles, e matarle. Os hermanos hablavam em quitar a vida de José. Também nós vemos que os hermanos depois, com a consejería e com o consejo de Rubén, el maior, eles resolvem vender a José como escravo. Al esclavo a uma caravana que passava por allí e eles levaram José hasta o Egipto, onde José foi traicionado, foi humilhado, onde ele foi deixado como alguém solitário, alguém lleno, como alguém que não tinha família, não tinha papá, não tinha mamá, nada. E ele chega ao Egipto e Deus bendice a vida de José, bendice a sua casa, bendice a sus cosas y José llega a ser rey, gobernador de la tierra del Egipto, solamente bajo a Faraón. Y lo que nosotros miramos aquí es que José tiene actitudes cristianas. José tiene actitudes que nosotros debemos tener. Estas actitudes son pilares del verdadero evangelio. Pilares de la vida de un verdadero cristiano. Y yo gustaría de hablar esto con ustedes. Los pilares que debemos tener en esta pandemia. Los pilares que debemos tener en este mundo. Pilares para que hombres y mujeres sean bendecidos a través de nuestras vidas. Sean bendecidos a través de nuestras actitudes. Para que el nombre del Señor sea glorificado. E para que nós seamos homens e mulheres que vivamos como cidadãos do reino de los cielos. Mis amados hermanos, vemos aqui estes pilares. E o primeiro pilar que eu vejo acá em la vida de José é que José mira o passado com perdão. Mira o passado com perdão. Lo que vemos aqui é o seguinte, Gênesis 50, 17. Assim direis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios y de tu padre. Y José lloró
cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se prostraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos, somos tus esclavos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira la actitud de José. La actitud de José no es una actitud extremista, no es una actitud de odio, no es una actitud de venganza. La actitud de José es una actitud de perdón. Sus hermanos habían actuado mal en contra de él. Sus hermanos habían hecho una cosa tremendamente mala, pero él los perdonó. Él miró al pasado con perdón. Cuando José recordó del pasado, del mal que sus hermanos hicieron a él dijo: tengo que perdonar a mis hermanos. Yo voy a perdonar a mis hermanos. Porque si yo estoy aquí, es porque Dios, aunque estos mis hermanos hicieron el mal contra mí, aunque ellos intentaron contra mi vida, aunque ellos intentaron en contra de mi dignidad, yo voy a perdonarlos. Yo voy a purificar mi corazón en relación a ellos. Y hoy, mis amados hermanos, es lo que más necesitamos. Las personas están se odiando. Las personas están peleando una con las otras en las redes sociales. Las personas están peleando en contra de una de las otras y están guardando la palabra en su corazón y están quedando rencorosos, están quedando con resentimiento, están quedando con el corazón todo lleno de maldad y de venganza. Nosotros debemos hacer como José hizo. José miró su pasado con perdón. José miró la historia que él pasó con perdón. Él perdonó a sus hermanos. Y en este momento, uno de los pilares que la iglesia tiene que mirar el mundo y mirar a sí propio en su propio local, con sus propios miembros, es el perdón. Sin perdón, la vida no puede seguir. Sin perdón, todos salimos perdiendo. Tenemos que perdonar uno a los otros para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Un segundo pilar que yo veo acá de José es que José, además de mirar el pasado con perdón, él mira el presente que está con oportunidad. José mira el presente con oportunidad. O que nosotros vemos aquí, en el versículo 20 del capítulo 50, es lo siguiente: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien, para que sucediera como hoy vemos, que se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló al corazón. El segundo pilar aquí es el pilar de la oportunidad. Mira el presente con oportunidad. Mira, mis hermanos, José no solamente tuvo una actitud de perdonar a sus hermanos, él tuvo una actitud de bendecir a sus hermanos, de cuidar a sus hermanos, de hacer con sus hermanos aquello que Cristo hizo con nosotros. Cristo, además de perdonarnos, Cristo nos cuida a nosotros, que Cristo hace todo para que nosotros estemos bien, para que nosotros estemos con salud, para que nosotros estemos bien con nuestros hermanos, para que nosotros podamos estar muy cuidados en todos los lados, de todas las formas. Entonces, lo que estoy diciendo es que tú y yo, como cristianos, debemos tomar el presente como una oportunidad de hacer bien a las personas. Debemos hacer bien a las personas que cruzan nuestro camino. No importa si estas personas merecen o no. No importa si estas personas te hicieron bien o mal. No, tú eres un cristiano. Tú eres un siervo de Jesucristo. Y tú debes mirar el presente con oportunidad. José hizo eso. José tomó aquel momento de la historia
Havia uma sequía, havia um momento que não havia lluvias, havia um momento em que as nações estavam passando hambre. E o que passa aqui é que José toma a atitude de bendecir aquelas pessoas, de bendecir aquela gente, para que muita gente estivesse com vida e a vida fuera preservada. Ele bendijo não somente a nação de Israel, que estava surgindo no momento, pero bendijo também a todos os pueblos. Como hizo Jesús. No solamente bendice a la iglesia, no solamente bendijo al pueblo de Israel, pero bendijo a todas las naciones. Dios, hablando a Abraham, dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, usted que está me escuchando hoy, usted que está me mirando, viéndome a través de la televisión o del aparato celular o de su tableta, usted necesita urgentemente entender que si usted está vivo es para que usted haga el bien a las personas. Porque Jesucristo dio la vida por usted. Porque Jesucristo bendijo a su vida. Él hizo el bien para con usted. Y Dios hace bien a todas las personas. Dios cuida de todos, los buenos y los malos. Porque Él es un Dios que no cambia delante de la maldad del hombre. Ele permanece lo mismo. E eu e usted não podemos cambiar, não podemos pagar o mal com o mal. Não podemos fazer o mal a aqueles que nos fizeram mal. Devemos fazer bem a aqueles que nos fizeram mal. Devemos orar por nossos inimigos. Devemos bendecir a nossos inimigos para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Então, José, además de mirar el pasado con perdón, perdonó a sus hermanos, él mira el presente con oportunidad, él bendijo no solamente la nación de Israel, pero bendijo a todos. En último lugar, él mira el futuro con esperanza. Él mira el futuro con esperanza. Mira las palabras de Génesis 50, 24. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. La palabra más importante aquí es la palabra ciertamente. La palabra ciertamente es la palabra que define la convicción de José, la convicción de todo cristiano. Él estaba en el Egipto, él había pasado, la nación de Israel había pasado muchos años allí, iba a pasar muchos años más. Después de 430 años, Dios cumple esta promesa en la nación de Israel. Dios libera a su pueblo a través de la mano de Moisés. Dios llevó a los huesos de José a la tierra donde estaban enterrados sus padres, en la tierra de Macpela. Aí, mis amados hermanos, lo que Dios quiere nos enseñar con eso, que nosotros cristianos, siempre debemos mirar el futuro con mucha esperanza. Hoy el mundo mira el futuro con desespero. Usted prende la tele y allá está la muerte. Usted prende el radio de su auto y allá está la muerte. En todas las partes las personas están diciendo que la muerte está ganando. Pero en la Biblia no es así. En la vida de José no es así. En la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es así. La muerte perdió. La muerte perdió para Jesús. Jesús dijo, Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. Hoy el mundo está exaltando, está casi que adorando la muerte. Está hablando de la pandemia y de cuántos millones de muertos y millones de muertos para allá, para acá. Y vemos la gente está con miedo. La gente está completamente tomada, empapada de miedo.
Pero nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos la palabra de esperanza. Nosotros tenemos el evangelio de Cristo. Y nosotros debemos predicar el evangelio con esperanza. Debemos continuar la misión. Debemos predicar el evangelio a todas las naciones. El evangelio de la vida. El evangelio de aquele que não quedou em la muerte, de aquele que resucitou e está vivo, e está a la diestra del Padre, e reina por toda la eternidade e por siempre. Nosotros debemos entender hoy que José mirou las promessas de Deus e se aferrou a las promessas de Deus, e dijo, yo voy a seguir aquí, ustedes van a seguir aquí, pero ciertamente Dios nos visitará, ciertamente Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas, porque Dios es fiel. Entonces, el cristiano debe mirar el futuro con esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene a Jesucristo. El mundo no sabe que Jesús resucitó. El mundo não crê que Jesus vino ao mundo e que foi entregado em la cruz por nosotros e que morreu la nuestra muerte e agora nosotros viveremos su vida porque Ele resucitou e se Ele resucitou, nosotros resucitaremos com Ele. Então, meus amados e queridos hermanos chilenos, mis queridos e amados hermanos de la iglesia Cristo mi Pastor, esta iglesia misionera, esta iglesia que sempre estuvo involucrado em missões. É hora de continuar a missão. É hora de predicar a vida. É hora de anunciar a vida. Mirando o passado com perdão. É hora em Chile de predicar perdão. O perdão da cruz, o perdão do evangelho, o perdão de Deus a todas as pessoas. É hora de termos a oportunidade de fazer bem, não somente de nosso partido político, não somente de nossa ideologia política, pero a todas as pessoas, vamos a cuidar a todos, Nós somos cristianos e estamos acima de todo. Pablo disse a la igreja de Filipos, vivir acima de todo, por modo digno del evangelho de Cristo. Nós somos cidadãos del cielo, antes de sermos brasileiros, de sermos chilenos, de sermos norte-americanos, lo que sea, nós somos cidadãos del cielo. E nós temos que fazer bem a todos. Quando tengamos a oportunidade, hagamos o bem. Não importa quem seja, não vamos elegir a quem vamos fazer bem. Vamos fazer bem, vamos a bendecir. E vamos sempre que nossos hijos, que nossos nietos nos mire sempre com esperança. A esperança de Deus que venceu a morte. José sabia o Deus que ele servia. El Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Dios que era acima de Faraón, el Dios que acima de las naciones más poderosas del mundo, porque Él es el Señor de la vida y el Señor de todo que hay. Así, mis amados hermanos chilenos, mi querida y amada iglesia, Cristo mi Pastor, que traigo en mi corazón, que el Señor vos haga ser como José, que el Señor vos haga ser como Cristo, para que o evangelho llegue a los rincones de la tierra. Deus le bendiga a todos. Um grande abraço a todos ustedes e que a palavra del Senhor encuentre vivienda, encuentre morada em su coração. Deus le bendiga a todos. Bendiciones.